Hola, ¿cómo están? Hablemos de la frase, si a los 60 no tienes patrimonio, quiere decir que estás bien, güey. ¿Qué hay detrás de esa frase de una persona que aspira a la presidencia de la República? Híjole. Bueno, los datos, creo que Max Jaramillo por ahí ya los puso, el de Gatitos contra la Desigualdad, está en sus páginas, en sus redes. Me parece que también Carla Escoffier habló sobre datos duros y el tema de la vivienda, el patrimonio, etcétera. Pero yo quisiera hablar sobre qué implicaciones tiene echarle la culpa a una persona y de que no ha acumulado bienes o no ha tenido movilidad social o qué, ¿no? Bueno, esto viene porque en el 2017, 16-17, empecé a estudiar, a investigar sobre la cuestión de clases medias, ¿no? Clases medias indígenas y clases medias negras y afros en América Latina. Y bueno, pues no quiero decir que no encontré algo que ustedes no supieran. Hay muchas cosas, ¿no?, que contar, pero una de ellas es que los procesos, por ejemplo, para acceder a ser clase media de personas indígenas y personas afro, pasaron por escalar en puestos o en trabajos, digamos, que pasaban de alguna manera por la pues sí, subordinación o los trabajos que históricamente las personas blancas les han dejado, ¿no? Por ejemplo, hay varios textos al respecto sobre los mayordomos, ¿no? La historia de los mayordomos negros en Estados Unidos y en más países. Pero los mayordomos negros fue en casas blancas, fue un mecanismo, una forma, después de 2 o 3 generaciones, es decir, no los hijos, sino los nietos y los bisnietos de los mayordomos, son los que alcanzaron la movilidad social. Esa es una, ¿no? Pero también hay experiencias, por ejemplo, de que no pasa lo mismo con mujeres negras, ¿no? Los mayordomos era una ocupación, un oficio que era familiar, digamos, y que lo hacían en su mayoría hombres negros, ¿no? Pero, por ejemplo, las mujeres negras, como la literatura sobre Brasil nos lo demuestra, las mujeres negras que trabajaban como trabajadoras del hogar, no pasaban por esta misma condición, no necesariamente implicaba que tenían movilidad social ellas o sus hijas o sus nietas. Incluso hay historias de que la abuela fue trabajadora del hogar, la hija fue trabajadora del hogar y la nieta es trabajadora del hogar. Y no es sino hasta políticas como las de Lula da Silva y posteriormente con las políticas de Dilma Rousseff que se llega a romper, digamos, con este ciclo, ¿no? De que las hijas o nietas de trabajadoras del hogar pudieron acceder particularmente a la educación superior y a carreras que antes nunca habían accedido, como medicina. Hay mucho escrito, lo encuentran en línea, sobre esta generación negra, preta, afro, que llegó, por ejemplo, a carreras como medicina en el mandato de Dilma Rousseff. Hay mucho al respecto, lo pueden buscar. Y en el caso de México, por ejemplo, Ecuador, Perú, con las poblaciones, con las personas indígenas o de tribus, naciones o pueblos originarios,
fueron clases medias no necesariamente por llegar a la educación, sino porque llegaron a puestos como, o llegaron a dedicarse, a tener ocupaciones como, como en pequeños empresarios de alguna manera, ¿no? Trabajando en tianguis, trabajando, teniendo transporte público. Por ejemplo, está el trabajo de Irmalicia Nimatug en Quetzaltenango, Guatemala, por ejemplo, que habla de las clases medias indígenas de Quetzaltenango, que eran comerciantes, ¿no? Eran comerciantes, y eso no necesariamente significaba que llegabas a la educación. Y bueno, esto lo que quiere decir, ¿no? Eran comerciantes, pero no quiere decir que tenían el estatus, ¿no? Porque durante la dictadura y la guerra en Guatemala, sobrevivieron estas clases medias a tiros y tirones, con todas sus vicisitudes, pues, pero tener propiedades no necesariamente implicaba, a lo mejor implicaba que tenían las propiedades comunales, pues, ¿no? En el caso de México, cuando las personas, no en su mayoría, pero cuando las personas se quedaban en sus comunidades, el acceso a patrimonio o a tener algo está íntimamente relacionado con la conservación de los territorios ancestrales. Y, perdón, mi perra va a empezar a ladrar en cualquier momento. Está íntimamente relacionado con acceso a los territorios ancestrales, y cuando se da esta migración a las ciudades, que están los datos en la CONAPO, durante los 60, 70, ¿no? A partir de esas décadas, tener algo en la ciudad se vuelve más complicado, ¿no? Porque primero, pues había que resolver lo básico, el alimento, algún espacio donde vivir que no necesariamente implicaba que era tuyo, y sí, resolver lo del día a día. Por ejemplo, hay un estudio de Gabriela Sarni, que ella trabaja en la UPN, y ella explica cómo el preparar a tus hijos, por ejemplo, de familias indígenas, el preparar a tus hijos para la escuela y que después puedan tener un patrimonio, implica proyectos familiares. Y eso pasa porque las familias tenían que emigrar a lugares, centros urbanos, a ciudades, por ejemplo, donde tuvieran acceso a la escuela, y bueno, que empezaran la escuela, dejar la lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Xóchitl Gálvez dice, si ella opinara esto, no hay problema, porque entendemos que, pues, a lo mejor ignora todo esto, o a lo mejor no tiene quien la asesore, qué sé yo. Pero como una persona que se presenta como candidata a la figura máxima en los Estados-Nación, que debería ser el pueblo, pero no lo es, pero que es la presidencia de la República, es bastante grave. Porque quiere decir que todo este choro mareador que les acabo de aventar, quiere decir que lo ignora. Y no quiere decir de que Xóchitl Gálvez no se puso a leer, sino que ignora a ella y su cuerpo de asesores, porque reciben muchísimo dinero para campañas. Ignora la situación del país, y máxime si ella, me parece que se autoadscribe como indígena, y que hay una historia ahí que vendió gelatinas y no sé qué. Y yo pienso que ignora todo esto que estoy diciendo, que tener un patrimonio para personas que históricamente han sido víctimas de racismo implica proyectos familiares y décadas, ¿sí? Y generaciones. Tarda generaciones para que eso suceda. Entonces, es invisibilizar el racismo histórico, tal vez. Me extraña, porque si se autoescribe como una persona indígena, yo me imagino que no sé, le pasó de noche, o
o es la única, una experiencia aislada de bonanza entre todas las historias indígenas, que se ha escrito muchísimo, por cierto. Y lo más preocupante es que obvie e invisibilice que hay una estructura detrás, una estructura racista, ¿sí? Como que se le borra que existen cosas estructurales que no están en nuestras manos. Se le borra las cifras de desigualdad que hay en México y lo atribuye a una cuestión de subjetividad, ¿no? Una cuestión personal de que estás bien, güey, no tienes las habilidades, te faltó prepararte más. O sea, le echa la culpa a, ya sabemos que es meritocracia, ¿no? Este discurso de la meritocracia que es falso. Pero le echa, o sea, es para que vean lo que piensa de la gente, pues, ¿no? Le echa la culpa a que son ustedes los que no se han sabido preparar. Son ustedes los que no han logrado tomar como si estuvieran en un plato, en una mesa, todas las condiciones y toda la bonanza. Como que son ustedes los que no han sabido tomar de ese plato, de esa mesa, esa bonanza que siempre ha estado ahí. Y eso es invisibilizar, pues, la historia de colonización, gran parte de la historia de México, que ha sido cimentada en las desigualdades, ¿no? Entonces, esto es bien grave. Si fuera su opinión personal, pues la mandas a leer y punto, ¿no? La mandas a un tallercito o algo. Pero una opinión de una persona que está postulada para la presidencia de la República es inaudito. Es ignorar el racismo histórico sobre el cual está erigido este país y muchos otros, pero estamos hablando de México. Este país es inaudito. Por favor, Xóchitl Gálvez, equipo de asesores, nunca es tarde para ponerse a leer. Puedes ver videos de 3 minutos si quieres, o de esos que duran 40 segundos. Hay muchísima gente, digo, si no quieres, a lo mejor no puedes, no te gusta leer, no sé, o a tu equipo no le late, qué sé yo, pero hay cápsulas que te lo resumen así. Entonces, no estaría mal, pues, echarle un ojito y tomarse en serio la dirección y la conducción de un país, ¿no? Bueno, bye.